Daf Vav. Estamos en los 2 puntos. Itmar, Babel, Rav Amar, quiere ser Gitin. Dice Rav, o estado de Babel, es considerado como Israel en relación a Gitin. Quiere decir que quien envía un get de Babel no precisa falar Befanai Nichtav. Shmuel Amar, que Jusalares. Shmuel dice, es considerado como fuera de Israel. Lema, vea que me fague, de Mosa, vale Fishen Bekirishma, que mire. Vamos a decir que la discusión es la misma que vimos del inicio de la Masejet. Rav dice, Babel es como Israel, porque le sustenta que el motivo de Fanny estar por Lishma, para que escriban lo que es para morir. Y en Babel, Elizabeth Nazarajot tenía Yeshivot, por eso es como Israel y no precisa falar. Humor Sabá, le fichene, me se le caemos, vean, no me lo shejije. Y Shmuel, que faló como Juslares, porque para él el motivo de Befaray está por Kiyum, como Rabá. Si es por Kiyum, ¿qué importa que saben a Sarajot? Ainda tiene el problema de Shayarot, de caravanas, fuera de un país para otro, o de Baé para Israel. No tienen caravanas. Entonces precisa hablar de forma Nichtav. Estamos en Daf Vav, más o menos un tercio de amor, después de 2 puntos. Gemara pregunta contra esa forma de explicar. Betis verá. Da para decir así, vea Rabá y de Rabá. No, ya falamos que el motivo de Kiyum, todo el mundo concorda. Entonces, si vos se dice que no tienen Shayarot, no tienen caravanas, entonces también para Rab, mismo que saben a Sarajot, precisa cumplir el segundo motivo. Entonces, por eso debería hacer Fanichtav. Era de Kule Arma Baena al Kayumot. Entonces, claro, todo el mundo precisa Kiyum. Afiro quien dice Lishma, precisa también autenticar la firma. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Rav Sabah, ¿qué va de Ikametib Tamishka Shechije? Rav dice, ya que ten yeshivot, existen muchos viajes. Las personas van para estudiar, van y voltan, entonces conocen las asignaturas. Shmuel Sabar, Metibta, Bekisayut, Teride. Los que van a estudiar en la yeshiva están ocupados en los estudios, no están prestando atención a las asignaturas. Entonces eso no es suficiente para Kiyum. Itmar Name. Ahora una prueba, dice Rashi, que ese es el motivo de Rab, que ya que tiene yeshivot, existen personas que conocen para hacer Kiyum. ¿Cuál es la prueba? Amar Biabá, Amar Abuná. Así no has menos, va a ver que él es Israel Gitín, me quiata Rab le va a ver. Nos consideramos a Babel como Israel en relación a Get desde que Rab llegó para Babel. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Desde que Rab llegó para Babel y comenzaron las yeshivot, entonces en caravana, está en viajes. No solo porque, que mire, aquí no estamos hablando de motivos que saben a Sarajot. Eso puede ser, antes también ya sabían, tenía estudio de Torah, más yeshivot, a partir de Rab comenzaron, según un pirush. Entonces vemos que depende, si tiene yeshivot, te empezó a que conocen las firmas para autenticar. Dice Rashi que Rab fixó a yeshiva en Sura y Shemuel en Ardea.
Antes de eso, no tenía yeshivot fixas, no tenía viajantes, afilo que mire, mismo que con certeza ya saben, porque está gracioso pasó que en Melachim, de Jeresh y Mesger, que estudiamos ya, mencionamos en Yomam, es una Gemara en Gitin, Daf Pechet, que desde el Galut de Yehonia, que al final del primer templo, que salieron para Babel, lo pasca Torah mehem. La Torah continúa porque los grandes Jajamim ficaron en Babel mismo cuando Ezra voltó con el segundo templo. Entonces Torah tenía, desde esa época, a partir de Rab, tenía yeshivot. En otro pirush, Bekiat Rale Babel, dice Safot, no Rab Mamash, no era Mora Rab, Rabbanim, desde que llegaron Rabbanim a Babel, ten Torah y ten yeshivot. Metí Rebi Irmiyah, pregunta, Rebi Oda Omer, mira que le Mizrah, veré que Mizrah, Ashkelon de Daró, Ashkelon que Daró, Meakol Asafón, Meakol que Tzafón. Aquí tenemos los límites de Israel, entre ellos, el norte es Aco, y la propia Aco es como Jusrares. Entonces ahí ve la pregunta, Babel fica en el norte de Aco, vea Babel el Tzafona de Israel Caimá. Babilonia está en el norte de Israel, nordeste, mas también en el norte, como dice el Pasuk, Dictiv, Bayomer, Hashem, Elai, Mitzafon, Tipatah Hara. Utran, Rebi Meir, Omer, Aco, que es Arequitín. Encontramos, o más el nieto de Rebi Meir, que también Aco está incluido como Israel. Mas no más que Safir, Rebi Meir, Kama era Aco, de Mekarba, Aco, que próximo a Israel, consideramos Israel. A Babel de Marjaca, no. Babel, que está más afastada, según lo que detalla los límites de la Mishnah, Babel está fuera de los límites, no es como Israel, debería hacer Nectav. Pregunta contra Rab. Un motivo, la veo me faregla, levar mi Babel. Él propio que pregunta responde, con excepción de Babel. Y claro, los límites que mencionó a Mishnah es para Medinat Hayam en Sherar. Fuera de los límites hay Jusrares. Babel está dentro de Jusrares, mate un din especial que se cumplen los dos motivos, saben a Sarajot y también, según Rab, ten caravanas por causa de Shivot y Gemire. Ahora que faramos Babel, no precisa falar Nichtav. Cuando envían un get desde Babel, tenemos que saber los límites de Babel. Adejan y Babel, ¿a dónde va Babel? Amar a papá, que Mahloket le Yohasinka, Mahloket le Gitin. Así como discutieron en Maseje Kiddushin para asuntos de casamentos, que Babel son considerados familias puras, que no tienen mistura de mamzerim, afirmo más que Israel. Está escrito, hola Arasot, Israel, 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 Babel. Israel considera una mistura, como una masa, en relación a Babel. Y allí discuten cuál es el límite de Babel para asuntos de familias. Entonces, la misma discusión en relación a Get. ורבי יוסף אמר מחלוקת ליוחסין, אבל לכתיר, דברי הכל, עד ארבעת עניינה דגשרה. La discusión que vimos en Kiddushin Ain Aleph, eso para casamiento. Para Get no tiene discusión. Babel llega a planicie segunda, a pos a ponte. Tiene un lugar conocido
Alie o límite de Babel. רב חסדא מצריך מהכתיספון לבארדשיר, ומארדשיר לכתיספון לא מצריך. Ten duas ciudades josalares. Mencionamos las dudas también en Erubin. Quien manda un get de Acatisfón para Beardeshir, Rav Hazda Matzrich, obliga exige falar falar nichtav. Mas cuando envía de Ardeshir para Acatisfón, no precisa falar nichtav. Entonces, ¿cuál es el motivo? Si aquí es mi Medina y Medina, son dos países, porque son ciudades distantes, en Jusalares, ahí falamos, todo el mundo dice que precisa. Lema, Casabar, le fiché, Beki, Lishma, vean que mire. Podemos explicar que la Hazá sustenta el motivo del Lishma. Entonces ahí depende de cada lugar. Ardeshir, Gemire, en Ardeshir estudiaban Torah. Entonces por eso quien envía de Ardeshir a Catisfón no precisa. Mas si manda de Catisfón a Ardeshir precisa, porque a Catisfón no saben Torah, no saben Lishma. Betisbera, Be'arabá y Ledrabá. De nuevo esa pregunta. No es suficiente resolver el motivo de Lishma. Todo el mundo precisa resolver autenticación de firmas. Y ahí no son dos medinot diferentes. ¿Por qué no precisa entonces de Ardeshir? Era de Kulearma Ba'ala Keimo. Todo sustenta motivo de Kiyum. Viane, ¿qué van de hacer de Shuka? Leatam, Ane Yade Bejatimo, Yade Ane. Viane Bederalo Yade. Va a tomar Shuka Tride. Tenía costumbre las personas de Acatisfón viajar para afuera para comprar en Ardeshir. Entonces, las personas de Acatisfón conocen las asignaturas de Ardeshir. Por eso, un guel que fue asignado en Ardeshir y enviado para Acatisfón, los moradores de la ya conocen, porque ellos viajan para Ardeshir. Y cuando compran, venden, asignan documentos y ven las asignaturas. Entonces, dime si le cayó. Y no son Acatisfón, afilo Bene Ardeshir. Ardeshir también viajan para Acatisfón. O mejor no, Ardeshir es el lugar de afuera. Mas cuando Acatisfón ven para comprar la próxima feria, ellos pueden autenticar. Quiere decir, un get enviado de Ardeshir para Acatisfón, no tiene problema, que yo va a encontrar tanto en Acatisfón, que conocen, y si no, Koshiken, ellos ven para Ardeshir, y allí donde fue asignado get, van a encontrarlos para autenticar. Más al inverso, las personas de Ardeshir no conocen las asignaturas de Acatisfón, que son los clientes. Afirmo que ellos ven y compran y asignan, porque los vendedores están ocupados en sus ventas. No tienen tiempo de prestar atención a las asignaturas. Un comprador más tranquilo, taceto, tiene que comprar, mas ellos sí tienen tiempo, ellos compran y acabó. Tienen tiempo de ver otras mercaderías, más vendedores el tiempo entero, está ocupado. Ve un cliente, después ve otro cliente. Por eso, un get que fue escrito en Acatisfón y enviado para Ardeshir precisa Fainektab. ¿Quién va a autenticar? La
empezó a decir, ni prestaron atención. Quien conoce es de Acatisfón y nunca Ardeshir va para allá. Por eso precisa el Feinechtab. Rabá Barabúa Matzrich Measa Learza. Rabá Barabúa decidía falar el Feinechtab de un barrio para otro. Y más que barrio, o menos, Arza es una filera de casas. Tenía fileras de casas, después una pausa, una interrupción, donde filera para filera, según Rashi, atravesando Reshut Rabim, la vía pública tenía otra filera de casas. En Juslares, precisaba falar Befanay Nechtav. Rasheshad Matzrich, Meshechuna le Shechuna, de un barrio para otra. Barrio significa 3 casas. Berabá, Matzrich, Beotá Shechuna. Afilo en el mismo barrio, que si dentro de esas 3 casas, si estudiamos Lota Dur Bishchunato, alguien que se divorcia, no puede vivir en el mismo Shechuna de la ex esposa para no tener relacionamiento. Eso ahí explica también, Shechuna es 3 casas, o si sería en el mismo predio. Eso que fue el mensaje que tuvo, que estudiamos ese día. Entonces vamos a ver cuál es el motivo de esto. Tan próximo, afirmo que sea Juslares. ¿Por qué precisa hablar? Cada uno va acrecentando. Rabá Masib Shechuna, Rabá afirmo la misma Shechuna. Ve a Rabá o de amar le Fisher, le caimó. Si fuese por Lishma, todo bien. Vamos a decir, Juslares no saben a la joda de Lishma. Mas Rabá fue el motivo de Kiyum. ¿Y por qué Matzrich Beotá Shechuna? En el mismo barrio, certeza que te empezó a que conocen. Ya ne veremos Mahuza de Naide. Rabá modaba Nahuza. La ciudad de Mahuza, él viajaba mucho para comercio. Entonces no conocen las asignaturas los moradores, ni los propios vecinos de ellos. Rab Hanin Mishtae. Rab Hanin conta lo siguiente relato. Rab Kahana Aiteguita. Rab Kahana fue mensajero para traer un get. ¿De dónde? ¿Hasta dónde? Velo Yadana y Misura de Ardea y de Ardea le Sura. Él no sabe, Rab Hanin dice, él no lembro si era de Sura Parnea o viceversa. De cualquier forma, son 2 ciudades de Babel que ya hablamos, que tienen yeshivot. Atar el camel de Rab. Entonces fue a preguntar a Rab Kahana o Shalia, Amaló, ¿Tzrichina de Feinechtab o no Tzrichna? ¿Precisa hablar o no? Amalé, lo Tzrichat, no precisa. ¿Por qué? Rab le shitato. Rashi dice, debe haber que eres Israel. No sé por qué saben. Rab explicó que ya que ten yeshiva, ten caravana. Conocen para hacer kiyum. Mas él falou Rab ainda. Veía basta a Anit. Mas si fez, valió. Quer dizer, si falou Feinechtab, adianta. Va a tener algún beneficio de eso. Y eso que va a explicar. ¿Precisa o no precisa? Entonces, como un get en Israel. En Israel no precisa. Según eso dice, mas si faló, en Israel, quien fala estaba adianta. ¿Qué significa adianta? Adianta como Kiyum. Eso es un hidush, ¿cierto? No falamos ainda. Falamos que en Israel no precisa falar. Y entonces, si precisa Kiyum, tiene que traer 2 testimonios.
Y aquí dice, o mesacer o shafaro, befanai nechtav, ya es suficiente para el Kiyum también en Israel, como Babel. Así trae estos afot, primera línea. Mashma de befanai nechtav, mo'il be'eretz Israel. Explica, Maya Bat Anit, de Yatebar Mearer, lo más que Genambe. Adianta que si ven después del marido argumentar que es falso, que él no escribió ese get, no escuchamos, no acreditamos. Ya ten Kiyum. ¿Cuál es el Kiyum? Befanai Nichtav. Mismo que no precisaba falar. No es una, que entonces, si no precisa no vale como dos. Si fala, vale como dos. Y va a hacer una prueba. Que de Tania, dice Rashi, ¿cuál es la prueba? Porque aquí vamos a tener varios puntos en esta historia. La prueba que nos vamos a traer, que afirmo quien no precisa falar, befanai nichtav, si faló, sirve como autenticación. Que de Tania, más se ve a la meja shevi gelifel bishmael. Nos hay una historia en la época de los Tanaim. Un hombre, Shaliach, troce get, en la frente de Bishmael. Y Shaliach preguntó para Rabbi Ishmael, ¿amar lo tzarich ani lomar fain estav? ¿O no tzarich? ¿Precisa falar o no? Amarlo. Ishmael pregunta, vení, me dejanata. ¿De dónde vos? Tienen que saber. Ahora no tengo que preguntar para atender los detalles de esa pregunta. ¿De dónde vos estás trayendo get? Amarlo, Rabbi, mikfar sisai ani. Eso de Kfar Sisai, dice así, Shem Makom, un lugar. Amarlo, Tzarich atar ma'fa'estav, Shelot yizakek le'aidim. Precisa falar, para que no precise procurar autenticar. Entonces, lenguaje extraño, ¿precisa o no? Faló que precisa eso, Shelot yizakek, mashma, que era un lugar, Kfar Sisai, o de Babel, o de Israel, que no precisa. So que para no precisar procurar autenticación, caso necesario, entonces, fala, está, así no precisa eso. Entonces, esa prueba aquí. Vemos que mismo cuando no precisa, ahí va a explicar más, va a continuar la historia. Mas esa cámara da prueba que faló que de Tania. Mismo cuando no precisa, adianta. Vamos a ver, ¿y dónde sabemos que no precisa? Tal vez por obligación, ahí faló. Lehasha yatza, nichna lefanai Rabbi Ilai. ¿Quién yatza y quién? Yatza o Shaliach. Ese Adam Echad, que no faló el nombre. Salió la casa de Rabbi Ishmael. Entró Rabbi Ilai, otro Taná, para Rabbi Ishmael. Y preguntó, él discutió la pregunta anterior. Amaló, Rabbi no faló Rabbi Ilai para Rabbi Ishmael. ועל הכבר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל, בקרבה לציפורי יותר מעכו, ותרבים אינו מעכו כזה לגיטימי. Kfar Sisai está envolvida por los límites de Eretz Israel, como explicamos antes, que a veces tienen entradas y salidas en la marca de la frontera. Y ya que está perto, está bien próximo a Tzipori más que Aco. Tzipori es un lugar de Torah, perto de Tzfat. Estudiamos que para Rabbi Meir, Aco es como Israel. Si Aco es como Israel, Koshiken, que Kfar Sisai, que es más próxima. Que dice, ten caravanas y también saben a Sarajot. Afilo Rabbanan no pliega de Aco, de Marjeká. Antes faló Aco, que era Karov, en relación a Babel. Mas en relación a Kfar Sisai, Aco es más afastada. En Aco discuten Jajamim. Aba Kfar Sisai de Mekarba. Lo.
Farsisa, que es más próxima a Sipori, ninguém va a discutir, que no precisa. No precisa falar Nichtav. Entonces pregunta, ¿por qué mandó a falar? Amarlo, respondió Bishmael, Shetok beni shetok. Oír ויצא הדבר בהיתר יצא. Cala la boca. Porque você no entendió que yo faré. Yo también sé que no precisa. Mas quis fazer da mejor forma. Eso, oír ויצא הדבר בהיתר. באמת es permitido, mas yo faré que diga בפני נכתב. Para que no precise procurar. Que dice, Rabbi Ishmael concorda que no precisa. Entonces, tenemos una prueba que mismo cuando no precisa Fainechtav, si faló Fainechtav, vale como Kiyum y no precisa procurar dos testimonias. O sea, que la Gemara pregunta para entender esa historia. Hay un name, Shilot Yisrael Edin Kaamarle. ¿Cuál es la pregunta de Gemara? Contra Rabbi Ilai, ¿qué Rabbi Ilai está objetando? ¿Él no escuchó? Si él fue a preguntar por qué pasa así, porque escuchó todo. Entonces, no escuchó que faló esa frase, Shelot Yisakek Leedim, y eso ya demuestra que eso para mejorar, no porque es obligado a falar, solo para que no precise Leedim. Como dice allí, la misión de Tzarich, no porque precisa falar. Entonces, ¿cuál es la pregunta del Bilai? Claro que no precisa. Responde, lo seguimos a Kameh. Esa parte no escuchó. El Bilai no escuchó el final de la frase del Bishmael. Por eso pensó que por obligación. Por eso fue a preguntar y respondió, no es obligado a hablar. Mas aprendimos que mismo cuando no es obligado, vale como Kiyum. ¿Está cierto? Deus não tem um caso onde não precisava, não deixou falar, porque faz lá sobre os que foram antes disso. No era falar, ali era sobre la primera línea, faló. Es suficiente la primera línea y no fica más tiempo, porque si no van a pensar que quien fica más tiempo es Pasul. Quien no fica el tiempo entero da escrita es Pasul. Ahí sí que sí. Existen muchas alajos en Gitín que no está escrito no hacer jumbra. Cuando sabemos que antiguamente no hacían esa jumbra, para no tirarlas. Aquí, no, aquí todo el mundo sabe que no precisa. ¿Qué va a decir? Va a pensar, si faló, otro que no faló no sirve. Eso no es Joshishim porque consideramos, todo el mundo sabe que está en Israel. Y adianta para no precisar procurar Kiyum. Ahora vamos a hacer más una historia pequeña sobre Get y después va a hablar un poco de Agadot. Aquí tenemos un daf primero de Agadot. Shalach le Rabbi Ebiatar le Rav Hasda. Rabbi Ebiatar mandó una pregunta para Rav Hasda. Gitin הבאים משם לכאן. אומר ירומה הלכה. אין צריך לומר פרטו נחתם. Está afirmando que משם לכאן, de aquí para allá. Entonces dice así, mi Babel le eres Israel. Porque él estaba, vivía en Babel. Misham, no, ellos estaban en Israel, entonces, de lá para acá. De Babel para Israel no precisa. Ahora, ¿por qué? Nos estudiamos. Tenemos dos motivos cumplidos. Lema casaba, le fiche que lishma, vean que mire, ¿será que se sustenta motivo de lishma? Y ya que salió de Babel, él sabe la Sarajot. Pregunta, ya hablamos otra vez, Betisbera, ve a Rabá y le Rabá. Todo el mundo sustenta también Kiyum.
No es suficiente que sabe a joder. El culi ama baila le caemove. ¿Qué va a decir Garabín de saque? Venaste, Mishkashe Jije. Precisa que y tem muchas personas que van y votan. Entonces, como Ráfalo, desde que tenía Shiva, ten viajes, eso que está diciendo, nace de ser. Porque Israel se considera más elevada. Entonces, y Babel es baixa, mismo que Batzaforma es un lugar baixo. Por eso se llama la Redet. Como hoy en día se usa. Quien hace Aliyah, para Israel se llama Aliyah. Hola, Imo, ven a Yoredet Imo, también se usa para eso. Entonces aquí tenemos un malajá que faló Rebbe Beatar, que de Babel para Israel no precisa Fanechtab. A Gemara pregunta, Amar Rav Yosef, ¿mal le mandan de Rebbe Beatar Bar Samjahu? Primero, ¿quién dice que Rebbe Beatar es una persona confiable? Que dice que es un grande rabino que da para apoyar la salahot que él dice. ¿Quién es Rebbe Beatar? Como si él no conocía a él. Veod. Y no solo que no conocemos, él va a hacer una prueba que en otra oportunidad de Rebbe Beatar no sabía una alajá. Entonces, no es un rabino confiable. Veod ahí, Shalach le Rabbi Yehuda. Aquí otra cosa. De Shalach lo Rebbe Beatar de Rabbi Yehuda, misma cosa. Rebbe Beatar mandó para Rabbi Yehuda la siguiente carta. Bnei Adam Olim Misham Lekan. Usa el mismo lenguaje. Las personas que hacen aliyah de Babel para Israel, que dice que ellos dejan a familia en Babel para ir a estudiar a Eretz Israel. No está cierto. En Kibu Beasman, Baiteno ayer Bezoná Beadam Bajeru Beyaim Veshtu. Ellos están despreciando a Misvah de Piria Beribia, porque abandonan a su esposa para ir a estudiar a otro país, a Israel, y están anulando de tener hijos. Entonces, eso como dice aquí el Pasuk, que están despreciando a un hijo y a una hija. Todo bien, él dice, está errado dejar a la familia para ir a estudiar Torah. Y más en Babel. Babel tenía yeshivot. ¿Para qué va a ir a Israel? Ve Golel con Torah. Es buen viajar para estudiar Torah. Eso, soltero. Mejor se afastar de la familia para poder estudiar más. Más casado, ya estudiamos en Kiddushin. Si primero debe estudiar Torah y después casar. Entonces él dice, esa persona está haciendo errado. Becatable velocirtud. El problema es que cuando él escribió esta alajá, que incluye un pasuk, Baitenu et ayer, está escrito en Yoel, escribió sin hacer sirtud. ¿Qué es sirtud? Las líneas. Una línea. Marcaba con un metal, fica como rasurado, más profundo. Esas son las líneas que nos hacemos para Sefer Torah, Tefilim, Mezuzot. Ya estudiamos en Megillah. Tefilim, Sichim, Sirtut. Mezuzot, no, al contrario, Mezuzot precisa Sirtut, Tefilim no precisa. Alajá de Moshe Sinai. Tefilín, solo la primera línea es para que el software escriba recto. Si fue la primera línea con Sirtut, ya consigue continuar en forma recta. Maminadín, eso. O si todos tienen Sirtut, también Tefilín. Mas un software, cuando revisa Mezuzá, tiene que prestar atención si ahí no tiene Sirtut. Muchas veces, o no fue bien feito o que es antigua, no da para ver las marcas. Colocan la luz, atrás luz, no tiene ni una línea.
pasur así. Mismo que tenía que corregir. Entonces, aquí tengo una otra alajá. Es prohibido escribir algunas palabras de Torah, Torah, Nevim y Ketuvim, y aquí no Nevim, sin hacer línea. ¿Cuántas palabras? Veamos Rabbi Ishaq, Sheta'im Kotvim. 2 palabras puede escribir, sin sirtut. Shalosh en Kovim, 3 es prohibido. Bematitata, Shalosh Kotvim, 3 es permitido, dice la Baraita. Arba en Kotvim, 4 no puede. Y aquí escribió mucho más de 4. Todo ese pasuk. Entonces está diciendo, oye, él no sabe alajot. No está cumpliendo eso. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar en alajot de Get? Que él faló que los Gitim de Babel para Israel no precisa farfa en esto. Toda esa foto aquí se extiende sobre si así alajá como Rabbi Ishaq o como Baraita. Bahag posee como Rabbi Ishaq, mismo que contra Baraita, él consideraba que Baraita no está certa. Después Rabbi Nutan explica que eso cuando escribe un pasuk con intención de derashá, mas alguien que manda una carta para su amigo puede usar el lenguaje de pesukim. Muchas veces esos posquillos así costuman, fica más bonito con lenguaje de pesukim. Si es como una conversa es permitida. El motivo porque por ser Torah Shevichtav, Torah escrita, precisa tener ese sirtut. Y así aquí está marcado, la letra Bet, así posee Rambam en Shulchan Aruch. Shulchan Aruch en Yoreh Deah. En Alajot Sefer Torah. En Yoreh Deah, Siman Resh Pe Dalet. Está escrito eso. Más que después de Sefer Torah. Al final de Alajot Sefer Torah, después comienza Alajot Mezuzah. Entonces, eso, si Oshis tienen que cumplir, esos de los poskim falan. Muchas veces alguien escribe una carta en folia blanca que no tiene líneas. Si tiene líneas, todo bien. Cadernos, cadernetas que ya ven ya con líneas. Pautado. Como en la escuela, facultades, ¿cómo se llama? Pautado. Pautado. Ahí tú puedes escribir pesukim a voluntad. Mas las folias, por ejemplo, para impresora, no tienen líneas. Y a veces la persona escribe una de la ya. Ok, alajale más, es en otro momento. Responde a Gemara. Amalo Abaya, tu conde lo yada de Bishak, la Gabaraba. ¿Qué prueba vos se trae? Porque no sabía que falaba el Bishak de Sirtut. Todo quien no sabe del Bishak, no hay grande persona, no hay un rabino, ya vos tiene que dudar de la sabiduría de él. ¿Por qué así? ¿Por qué dice eso? Si es un malajá. No está diciendo que el Bishak está errado, mas mismo así. Bisha mamita etalia besebara la jie. Si es un malajá que depende de lógica, la jie, como sabemos que es la jie, todo bien. La razón de reír. Todo bien, aceito que você dice, no sabe el Bishak está errado, porque mismo que no escuchó a Bishak, si es por lógica, debería haber llegado a esa conclusión, sozinho. Mas aquí no es por lógica esta alajá de línea. Decir tú, a Gemara y Gemara lo shemiale. Gemara, que decir, recibió de su rabino Rabbi Ishaq. Rabbi Abiata nunca escuchó a Rabbi Ishaq esa alajá. No hay ni un defecto, no sabe un alajá. Nunca escuché a él. No tenía ese contacto de ciudad a ciudad, como Oshi. Pero esa es una respuesta que sí es confiable, mismo que no sabía del Bishak. Y ahora va a tener una segunda respuesta, una prueba que sí es un grande rabino.
y puede confiar. Rabbi Ebiatar de Askimari Aliade. Rabbi Ebiatar, Kadosh Baruj Hu, concordó con Eli. A Kadosh Baruj Hu, eso Maré. ¿Dónde? Tenemos una historia. Rabbi Ebiatar discutió con Rabbi Jonathan la interpretación del siguiente pasú que está escrito en Shofetim, la historia de Pileges Bagivá. Batizne ala Pilaksho. Pileges, una concubina, era fugió de su casa y pegaron las personas de Benjamín a ella y mataron a ella. Hicieron a Berá y mataron. De ahí aprendieron Jajamim, algo más alejado que vamos a ver. Y por eso también decretaron que no casar con la tribu de Benjamín, por esa historia que estudiamos al final de Masejet Ta'anit. Lo Ayu Yamin Tovim, que Tu B'Av, una de las alegrías de Tu B'Av, que fue anulado ese decreto y voltaron a permitir casar con tribu de Benjamín. Ahora, ¿cuál fue el origen? Que él expulsó de su casa a concubina, que antiguamente era como su esposa, como dice Shulchan Aruch. Concubina es como esposa, solo que no tiene que tubar. Rabbi Ebiatar Amav, Zebu Matzala. El marido encontró una mosca, donde, una comida, como puedo explicar. Tenía una mosca en la comida, por eso ficó bravo y mandó a ir a embora. Rabbi Jonathan Amar, Nima Matzala. Encontró un pelo. Y de eso discuten dónde. Ashkeher Abiatar Eliyahu. Rabbi Ebiatar encontró a Eliyahu Anabí. Entonces sabemos la grandeza de Rabbi Ebiatar. Amaló, ¿más cabida Kadosh Baruj Hu? ¿Qué está haciendo Hashem ahora? Amaló, Asik be Pileg Bagivá. Está estudiando la historia de Pileges. Umay Kamar, ¿y qué dice Hashem? Amalé, Ebiatar beni Kahu Omer. Jonathan beni Kahu Omer. Que viajo a Kadosh Baruj Hu. Están mencionando las dos ideas de Hachamim. Entonces preguntó Rabbi Ebiatar para Eliyahu. Amar Hasbe Shalom, Umeika Sefeka Kameshmaya. Ten duda a Kadosh Baruj Hu. Nos discutimos aquí en la tierra. Mas Hashem debe saber quién está cierto. Amarlo, Elu debe Elohim Chaim. Las dos son palabras sagradas, palabras divinas. Los dos tienen razón. Así Rashi en Ketubot Nun Zayin, sobre dos pirushim de Gemara, faló, cuando tienen dos leshon de Gemara, dice, los dos son verdades, Elo de Elohim Chaim. Son formas de explicar. Y dice aquí, explica que las dos cosas acontecieron. Zebu matzah velo hikpid. Primero encontró una mosca en la comida y no ficó bravo. No se importó. Ni más matzah ve hikpid. Mas después encontró un pelo hikpid. Ahora, ¿por qué después hikpid? ¿Y dónde encontró el pelo? Amara viuda. Zebu va que hará. Zebu, una comida. Ven ni más ve otro macom. Un pelo en un lugar íntimo. Y antiguamente depilaban en un lugar íntimo, era sacaná, para no causar kirut shofcha. Y explica entonces, por eso más grave el pelo. Zebu meitzuta, venima sacanta. El pelo dejó pasar porque apenas es un higiene. Más pelo en un lugar íntimo, sacaná. Y cada hambre tiene que ir a que hará. Las dos eran una bandeja de comida. Entonces, ¿por qué un dejó pasar otro no? Zebu, onza. Si encontró una mosca imprevisto, ¿qué culpa tiene? Cayó, él no colocó. Ni más peshiuta, encontró un pelo, es negligencia. El cocinero debe tomar cuidado, el pelo de él. Amar Abhazda, Leolam aliatira maitera betoch beto. שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתרה והפיל הקמרה עם ישראל. Nunca empezó a debe causar miedo, temor, asustar a su familia.
porque Pilegues va, porque el marido ficó bravo. Olea cuántas almas de Israel, cuántas vidas perdimos. Amar Yehuda Amarab, Cora Matima de todo, Sofu Bali de Shalosh Averot. Y le causa 3 pecados. Gilur Ayot, Shefichut Damim, y Gilur Shabbat. Aquí no fala Abodazara, no está relacionado. Como encontramos en Pilegues, Gilur Ayot hicieron zenut con ella. Y después mataron a él, a Shefichut Damim. Gilur Shabbat, los Afot dice que o Maaseh de Pilegues fue el día de Shabbat. Así dice Midrash de Sedoram. Mas Rashi dice eso no directamente con Pilegues. Gilur Shabbat, si un marido fica nervioso, en Sheral, en la mujer miedo, si un día trató de ascender las velas, va a ascender en Shabbat, para que el marido no grite. Si atrasó de cocinar, va a cocinar en Shabbat. Entonces va a causar Gilur Shabbat. Amar Hadi Amar Rabbanan. שלושה איברים ישראל אותו אלה של חשיכה, יסרטן, ירבתם, הדליקו את הנר. Todos conocemos el Madriki porque nos falamos del Shabbat, que tienen 3 preguntas para hacer al marido. Dice que Maragora, Sarir eliminu benijuta, debe preguntar de forma calma, no gritar, יסרטם, ירבתם, Otom muda todo. Para que aceiten. Eso, que entiendan que vos eso está queriendo controlar. Para no perder las mismot y no para ficar nervioso como una orden. Amar Abashe, Analo Shami Alía de la Babajaná, que a mi sevara, no tenía escuchado eso de Babajaná, que precisa falar benijuta, más cumplir por lógica. De falar esas 3 preguntas de forma calma. Amar Biabule, Olama la tía de Tobeto, Sharel Ango de Tía de Tobeto, Bekilu de Bargadol. Porque también encontramos una persona que causaba temor a su familia, dieron de comer a él un grande pecado, un alimento prohibido. Después aplicar Eber Menahai. ¿Y quién es? Humano, Rabbi Hanina ben Gamliel. Pregunta, ¿es posible que dieran de comer taref? Una cosa prohibida. El Gilur saca de Ataj, sabemos que Hashem cuida a los tzadikim. Y como dice esa foto aquí en muchos lugares, que se trata de alimentos prohibidos. Ahí Hashem no hace que un tzadik peque con alimentos prohibidos, afilo sin querer. Hasta Behemtan של tzadikim, afilo los animales de los tzadikim, como Hamor de Bejaná Mendoza. Era que un bebita cara al Yadam, tzadikim, asma, lo kol shiken. Era Bixu le agilot a Bargadol. Cuasi, porque como él era muy exigente, una vez hicieron shechita y estaba faltando un pedazo de un animal que se perdió, entonces arrancaron de un animal vivo o pedazo que está faltando, esa presa, y eso es Eber Menahai. Mas no llegó a comer. Bixu le agilot a Bargadol, y ni Eber Menahai.